Hola a todos, bienvenidos a sus clases en línea. En esta ocasión vamos a ver el tema de ángulos interiores de un polígono. Lo que debemos recordar para abordar este tema es que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Tenemos un triángulo equilátero cuyos vértices son A, B y C. Si yo tengo la medida del ángulo A, le sumo la medida del ángulo B, le sumo la medida del ángulo C, es igual a 180 grados. Y lo mismo sucede con un triángulo isósceles, donde al sumar el ángulo D, el ángulo E, el ángulo F es igual a 180 grados. En un triángulo escaleno, el ángulo G, el ángulo H más el ángulo I es igual a 180 grados. Y así, cualquier tipo de triángulo ocurre lo mismo. Regla que permita calcular la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono. Tenemos una tablita donde tenemos diferentes polígonos. Un triángulo, un cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, eneágono, decágono o un polígono de n lados. Tenemos un triángulo. Si queremos trazar las diagonales desde un solo vértice, vemos que en el triángulo no se puede trazar ninguna diagonal. Recordemos que una diagonal es cuando unimos dos vértices no continuos. Entonces, tenemos que el triángulo tiene tres lados y tenemos que es solamente un solo triángulo. Ahora vamos con un cuadrilátero. Un cuadrilátero puede ser, en este caso, un rectángulo. Si yo quiero trazar diagonales desde un mismo vértice, vemos que solamente se puede trazar una sola diagonal, formando con ella dos triángulos. En este caso, nuestro cuadrilátero tiene cuatro lados y se forman dos triángulos. Veamos con otro tipo de cuadrilátero, un trapecio. Vemos que solamente se puede trazar una diagonal y se forman dos triángulos. Vamos con un pentágono. En el pentágono, si yo tomo un vértice y trazo diagonales desde ese mismo vértice, vemos que se traza una diagonal, dos diagonales y solamente esas son el número de diagonales que puedo trazar. Vamos a ver en la tablita donde el pentágono tiene 5 lados, como vemos, y se forman tres triángulos. El hexágono, vemos, trazamos igual una diagonal, desde el mismo vértice trazamos otra diagonal y desde el mismo vértice otra diagonal. Y no se puede trazar otra diagonal más. Vemos que en el hexágono, que tiene 6 lados, se forman, al trazar las diagonales, 1, 2, 3, 4 triángulos. Ahora, siguiendo esa misma secuencia, en un heptágono, que tiene 7 lados, ¿cuántas diagonales se pueden trazar? Si en un triángulo no se puede trazar ninguna, en un cuadrilátero solamente una diagonal, en un pentágono dos diagonales, en tres diagonales en un hexágono, entonces en un heptágono serían 4 diagonales. Pero ¿cuántos triángulos se forman al trazar ese número de diagonales? Vemos que en el cuadrilátero tenemos 2, en el pentágono tenemos 1, 2, 3, en el hexágono tenemos 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, ¿cuántos triángulos se forman en un heptágono? Así es, 5. Entonces vemos que según el número de lados se forman, al restarle 2, se forman ese número de triángulos. Entonces en un octágono se forman 6 triángulos. En un enágono, que tiene 9 lados, se forman 7 triángulos. Y en un decágono se forman 8 triángulos. En un polígono de n lados
Obviamente no sabemos el número de lados, por eso lo representamos con la letra n. ¿Y cuántos triángulos se forman? Pues el número de lados, que es n, le restamos 2. Recordamos que n es el número de lados de un polígono. Ahora, con esa expresión que tenemos, n menos 2, sustituimos 180 porque se forman triángulos que son 180 grados, como ya lo vimos anteriormente. Vamos a multiplicarlo por la diferencia de n menos 2. N, recordamos que es el número de lados. Entonces, para un triángulo que tiene 3 lados, le restamos 2, me queda la operación 180 por 1, 180 grados, que es la suma de los 3 ángulos de un triángulo. Ahora, ¿cuánto suman los 4 ángulos de un cuadrilátero? Sustituimos 180 que multiplica a 4 menos 2, en este caso n vale 4, y me queda la operación 180 por 2 es igual a 360 grados. Y lo mismo hacemos con el resto de la tabla, donde tenemos que 180 que se multiplica a 5, que son los 5 lados, menos 2, me queda 180 por 3 y me da 540. Con el hexágono son 180 que multiplica a 6 menos 2, quedándome 180 por 4, dándome 720 grados en total. Y con el resto de los polígonos, el de 7 son 900 grados, la suma de sus 7 ángulos, la suma de los 8 ángulos de un octágono son 1080, de un enágono son 1260, de un decágono 1440. En general, la expresión matemática que nos ayuda a encontrar la suma de los ángulos interiores de un polígono es 180 que multiplica a n menos 2. Recordamos que n es el número de lados. Ahora, ¿cómo podemos calcular la medida de un ángulo interior de un polígono regular? Bien, sabemos que en diferentes polígonos, un triángulo, la suma de sus ángulos interiores es 180 grados, de un cuadrado, que es un cuadrilátero, 360 grados, pentágono 540, hexágono 720, heptágono 900, octágono 1080, enágono 1260, decágono 1440 grados. Vimos anteriormente que la regla es 180 que multiplica a n menos 2. Ahora vamos con la primera figura, un triángulo equilátero. ¿Por qué un triángulo equilátero? Porque una de sus características es de que sus tres lados iguales, por lo tanto, sus ángulos son iguales. Para encontrar la medida de cada uno de sus ángulos, simplemente tomamos la suma, que son 180 grados, y lo dividimos entre 3, dándome 60 grados en cada ángulo. Entonces tenemos que en un triángulo equilátero cada ángulo mide 60 grados. Al sumar los 3 me da los 180 grados que conocemos con anterioridad. Ahora vamos con un cuadrilátero. Tiene que ser un cuadrado o también puede ser un rectángulo porque todos sus ángulos son iguales. Si hablamos de otro tipo de cuadriláteros, trapecio, rombo, romboide, ahí no se puede utilizar esa expresión porque sus ángulos son diferentes. Solamente aplica para el cuadrado y el rectángulo. Bien, tenemos que son 360 grados. ¿Cuántos lados tiene? ¿Cuántos ángulos tiene? 4. Entonces hacemos la división dándome 90 grados cada ángulo. Entonces, un cuadrilátero, que en este caso un cuadrado, cada ángulo mide 90 grados. Con un pentágono aplicamos lo mismo. 540
grados entre los 5 ángulos que tiene, entonces son 108 grados. El hexágono tiene 6 lados, en este caso también tiene 6 ángulos, y dividimos 720 entre 6, dándome 120 grados cada ángulo. Muy bien. Ahora, si queremos obtener cuánto mide cada ángulo de un octágono, pues dividimos 900 entre 7, porque tiene 7 lados, por lo tanto 7 ángulos, y tenemos que cada ángulo mide 128.57 grados. Para un octágono son 135, cada ángulo. Para un enágono 140, para un decágono 144 grados. En general, ¿cómo podemos expresar la regla que nos ayuda a saber cuánto mide cada ángulo de un polígono regular? Entonces tenemos que aplicar la regla anterior, que son 180 grados, que multiplica a n menos 2, y dividirlo entre n, recordando que n es el número de lados de un polígono. Espero que te haya gustado este video y nos vemos para la próxima.